Cuarto y último capítulo. Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1965. Constitución de la República de Guatemala de 1965. Fue promulgada el 15 de septiembre de 1965 por la Asamblea Nacional Constituyente. Entró en vigencia el 5 de mayo de 1966, durante el gobierno de Carlos Enrique Peralta Zurdia. El nombre del gobernante de este tiempo es Alfredo Enrique Peralta Zurdia, no Carlos Enrique. Estructura el poder público de la siguiente manera: organismo legislativo o Congreso de la República, integrado por 2 diputados por distrito electoral, más 1 por cada 100.000 habitantes. Organismo ejecutivo, dirigido por el presidente de la República, electo popularmente por un periodo de 4 años. Instaura nuevamente la figura del Consejo del Estado, presidido por el vicepresidente de la República. Organismo judicial, son electos por el Congreso de la República por un periodo de 4 años. Novedades: aumento del número de afiliados para constituir un partido político. Creación del registro y consejo electoral. Crea la Corte de Constitucionalidad como parte del organismo judicial. Reestablece el Consejo de Estado. Se establece como atribución del Congreso de la República. Realizar el escrutinio de las elecciones de presidente y vicepresidente. Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986, durante el gobierno del licenciado Marco Vinicio Cereza Arévalo. Divide el poder público de la siguiente manera: poder legislativo, corresponde al Congreso de la República la potestad legislativa. Está integrado por diputados directamente electos por el pueblo por sufragio universal. Poder ejecutivo, el presidente es el jefe del Estado. Representa la unidad personal y los intereses del pueblo de Guatemala. Poder judicial, jueces y magistrados durarán en sus cargos 4 años y pueden ser reelectos. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durarán en sus cargos 4 años. Novedades: esta Constitución se divide en 3 partes: dogmática, orgánica y práctica. Se crea la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Contiene un título destinado específicamente a los derechos humanos. Reconoce la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Reconoce el derecho a la legítima resistencia. Reconoce la diversidad cultural, étnica y lingüística. Reconoce el pluralismo político. Se incorpora la Corte de Constitucionalidad. Se incorpora el Tribunal Supremo Electoral. Se mantiene la división de los 3 poderes, estableciéndose un sistema de frenos y contrapesos a través de los diferentes controles interórganos e intraórganos. Espero que hayan aprendido la historia de la Constitución de Guatemala. No se preocupen, yo también ya aprendí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Simón? No, hombre, todavía nos falta hablar de algo. ¡Ah, la gran! ¿Y ahora qué falta? Nos falta hablar sobre la única reforma que tiene la Constitución de Guatemala de 1985. Ah, ¿tiene pues? Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala de 1993. Reformas de 1993. Contexto histórico. Jorge Serrano Elías, durante su gobierno, emitió un decreto denominado Normas Temporales de Gobierno, en el cual pretendía disolver el Congreso, remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal Supremo Electoral, los de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y suspender la vigencia de más de 40 artículos de la Constitución, con el objeto de centralizar los poderes en su persona. Preocupados por las consecuencias de la crisis política que se produjo en el país, representantes del organismo ejecutivo y legislativo realizaron conversaciones intensas, en las que se llegó a la conclusión de reformar la Constitución política, así como de practicar elecciones legislativas el año entrante para renovar la composición del organismo legislativo. Y para llevar a la práctica estos convenios y conclusiones, se acordó que el órgano
órgano idóneo para hacerlo sería el ejercicio de las facultades y poderes constituyentes de que están investidos los diputados al Congreso de la República. Entonces, las reformas de 1993 tienen por objeto modificar las normas constitucionales propiamente dichas, lograr la depuración de los órganos del Estado mediante la elección de un nuevo Congreso, la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de otros importantes funcionarios del Estado. Estas reformas se materializan mediante la adición de disposiciones transitorias y finales. ¿Qué fue lo que se reformó? Estas reformas modifican lo concerniente a el Congreso de la República, la Junta Monetaria, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, el régimen de control y fiscalización, el régimen financiero, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, el régimen municipal, las disposiciones transitorias y finales en lo relativo a procedimientos y términos para adelantar las elecciones y nombramientos de el Congreso de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de Cuentas, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General, dadas el 17 de noviembre de 1993.